y a través de este compromiso había que establecer o se estableció un mecanismo en el cual se estaría dando cuenta de cómo México estaría transformando su mirada, decía yo, sus políticas públicas, los programas y demás, hacia el cumplimiento de este enfoque de derechos, ¿no? Entonces, pues como su nombre lo dice, un informe es algo que tiene que ser puesto, ¿no? Visibilizado a la luz pública, y esto, pues al México, al haberlo firmado ante Naciones Unidas, pues le da un carácter de muy serio, ¿no? De algo muy oficial, muy serio, y que evoca, pues, no solamente la mirada de una persona. Cuando decimos el gobierno, a lo mejor podemos imaginar el presidente, podemos imaginar lo que en nuestra cabeza esté el tema cuando decimos gobierno, pero en realidad, pues, hay una serie de actores que están implicados para que se elabore un informe y que se dé cuenta, como decía yo, de lo que se ha hecho en esta materia. Excelente, muy bien. Memo, si esta es la revisión del segundo y el tercer informe, ¿logramos hacer la tarea que nos dejaron en el primer informe? Eh, Hola, Moni. Bueno, pues entrando en materia, y yo creo que la mayoría de las personas aquí presentes me conocen y saben que suelo hablar sin tantos pelos en la lengua, como se dice por ahí vulgarmente, ¿verdad? Eh, y sí señalar que en 2014 el Estado mexicano fue evaluado por el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad, presentando su primer informe detallado respecto del cumplimiento de la convención, y en 2019 entrega su segundo y tercer informe combinados. Esto recordarles que el comité en estos segundos ciclos de evaluación a la mayoría de los países, es un tratado relativamente nuevo que se está aplicando en gran parte del mundo, pues obviamente ante la luz de un primer informe y una primera evaluación, se le daba la alternativa a los países, incluido México, para poder hacer una evaluación ejecutiva, es decir, revisando bien a bien aquellas recomendaciones emitidas en 2014. En aquel momento, y cuando se iniciaba el segundo periodo de evaluación, México decide entrar en una evaluación amplia, formal, tradicional, es decir, no la versión simplificada. Y yo aquí quiero suponer que fue debido a que no se habían cumplido con la mayoría de las recomendaciones. Entonces, el Estado mexicano decide entregar su segundo y tercer informe combinado, dando un resumen amplio de cada uno de los articulados de la convención. Yo honestamente les digo, la valoración que hacemos desde la Coalición México por los Derechos de las Personas con Discapacidad es que el nivel de cumplimiento de las recomendaciones emitidas en 2014 fue prácticamente nulo. O sea, podemos destacar de las primeras recomendaciones que se atendieron al poco tiempo fue la ratificación del Tratado de Marrakech, pero de ahí no hemos visto mayor avance, ¿no? Y además, recordar que también los procesos en el sistema de Naciones Unidas y particularmente el trabajo que realizan los comités es muy complejo. Es particularmente complejo el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad porque está constituido, bueno, ahora en las últimas generaciones, en un 80-90% por personas con discapacidad. Esto implica que los informes país se tengan a veces que, de entrada, traducir a varios idiomas, traducir a versiones accesibles como versiones en audio, en fin. Y entonces esto va retrasando el trabajo del comité. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando un país llega a evaluación, normalmente el que va a comparecer no es la misma administración que mandó el informe, ¿no? Que eso ocurrió, de hecho, desde la primera evaluación en 2014. Entonces, sí es importante señalar esto porque cuando además en los últimos años hemos tenido movimientos políticos que tenemos gente en el poder de diferentes fuerzas políticas, pues no necesariamente cuando llegan a comparecer sobre un informe, pues están acorde o afines a lo que la administración anterior hizo. Entonces, creo que hoy más que nunca, pues fue evidente ese escenario, ¿no? Entonces, si tú te resumo, la pregunta es si México cumplió con las expectativas, pues es un rotundo no. Y es más, hoy tenemos un escenario mucho más complejo y con claros retrocesos, y aprovecho para mencionar
que además hace poco hicimos una conferencia de prensa y el punto fue que sociedad civil está demandando que hoy más que nunca se está atentando contra el principio de progresividad de los derechos humanos. Yo no sé si me permitirías justo sumar a la idea de Memo esta mirada que no solamente es de las organizaciones mexicanas, sino también de las organizaciones que están en el ámbito internacional. Ustedes saben que México, al haber sido promotor de la convención, pues hay un foco particular, ¿no? Al inicio éramos muy inspiradores y era México, ¿no? En todos los espacios, los gobiernos, los funcionarios en turno hablaban incluso de eso, ¿no? México promovió la convención. Y hasta desde sociedad civil había este toque de orgullo de decir que nosotros habíamos promovido la convención. Sin embargo, ahora desde la mirada internacional, la realidad es que el trabajo de México, como bien lo dice Memo, el informe de México, perdón, queda bastante mal parado, ¿no? O sea, hay otros países que han presentado sus informes en este periodo, como por ejemplo Venezuela, que con todo y las dificultades que el propio país tiene debido a su gobierno, pues quizá tiene muchos más avances, por llamarlo de alguna forma, que nuestro país. Entonces, pues eso quería sumar. Pues qué triste, ¿no? Yo recuerdo, sí, en aquellos momentos que la verdad es que se cacareaba mucho que don Gilberto Rincón Gallardo, que en gloria esté, pues era uno de los principales promotores. Alguna vez conocí a su hija y pues en este orgullo de saber quién era su padre, me dijo, es que tengo los escritos a mano de lo que mi papá soñaba y decía en la noche y todo eso que se vivía y México como principal impulsor. Y bueno, pues ahora creo que sí nos da penita que nos digan, pues, ¿y luego qué hicieron? Porque además es importante decir que, repito, hace un momento cuando nos hablaban de crear comunidad, sí es la obligación del Estado, pero ¿qué estamos haciendo como sociedad civil para exigir que eso se cumpla? Entonces, es una pregunta que dejo al aire para todas y para todos. ¿Qué estamos haciendo desde nuestras capacidades para que eso se pueda emplear? Y bueno, pues yo quise invitar a Fer platicando con Memo y con Gaby, porque definitivamente que nada de lo que nosotras podamos hacer como organizaciones vale la pena si no se escucha su voz, si no se sabe qué es lo que piensan, qué es lo que sienten, qué es lo que viven los propios protagonistas de todo el trabajo que hacemos. ¿Vale la pena lo que estamos haciendo? Si las vemos y los vemos ahí tan empoderados como vimos su resumen de lo que hicieron en el Senado y en la Cámara de Diputados, pues me parece que podríamos irnos a dormir tranquilas y tranquilos, pero si no lo estamos viendo, pues me parece que no tenemos chance de dormir, tenemos que seguir luchando día a día. Entonces, Fer, ¿cómo es que tú llegas a ese tema de la autogestión, no solo de la Ciudad de México, no solo de México? Ahora ya estás en el ramo internacional y yo conozco a Fer por un grupo de autogestoras y el tema de mujeres es algo que estás impulsando muchísimo. Y además fue el tema que fuiste a exponer a la ONU. Platícanos un poquito cómo es esta experiencia. Bueno, ¿sí se escucha? Ah, ok. Bueno, pues para mí fue honestamente fue muy emocionante por ejemplo, ahorita que estás leyendo mi semblanza, me quedo, digo, si seré yo, porque, o sea, no, o sea, sí me la creo, pero sí es como impresionante todo lo que he crecido, ¿no? Y más que nada también el darme cuenta que, pues, la importancia que es el representar, aparte de representarme a mí misma, representar mi organización y representar a las mujeres y representar a las personas con discapacidad intelectual, pues fue muy gratificante todo lo que viví. Y, por ejemplo, el tema de lo del comité y lo que estuvimos haciendo del informe
fue, al principio fue así como que todos así estábamos, ¿no? O sea, no sabemos ni qué hacíamos, no sabemos ni para dónde jalábamos, ¿no? Pero me sentí como en comunicación, todos estábamos comunicados y me sentí muy feliz porque me tomaron en cuenta para que yo pueda participar y para que yo pudiera hablar a través de mí, se escuchara la voz de todas las mujeres que no estaban presentes, ¿no? Y las mujeres que necesitan ser escuchadas. Entonces, se me hizo muy hermoso el estar ahí representándolas y cuando escuché pues, el informe, que fue que sacaron lo de la ONU, pues me sentí también contenta puesto que ya entiendo de lo que están hablando, ¿no? Y y pues sí, o sea, mi satisfacción fue que que me faltó platicar más, ¿no? Porque no nada más, o sea, no nada más es cuántas mujeres con discapacidad hay, con discapacidad intelectual, hay, por ejemplo, toqué el tema de cuántas mujeres con discapacidad intelectual fueron violentadas y cuántas fueron matadas. Pero no nada más son matadas, también hay cuántas mujeres fueron secuestradas, cuántas mujeres no fueron escuchadas y, y todo eso se queda, ¿no? Entonces, todo eso faltó de decir. Y, y siento que todavía hay muchísimas cosas, porque como lo he mencionado, las mujeres con discapacidad intelectual no somos muy notables. O sea, hablan en general, pero como lo mencionó la chica de la pasada, las mujeres con discapacidad no somos muy notables. Entonces nosotros nos tenemos que dar a notar. ¿Y cómo los vamos a notar? Pues con estos tipos de cosas, ¿no? O sea, hablando a través de nosotros, representando a las mujeres con discapacidad intelectual. Entonces, para mí es un orgullo representarme a mí como mujer y representar a las mujeres y representar a todo lo que conlleva ser una autogestora. Muchas Sí, felicidades. muchas gracias. Pues me parece el resultado de los sistemas de apoyo, de todas las adecuaciones que se tienen que hacer, porque cuántas de nosotras todavía no terminamos de entender qué es el informe, por qué se rinde, cómo se rinde. Y repito lo que decía yo ayer, me parece que sistematizar esto es el verdadero reto para que no sea la única vez, sino que de aquí en adelante no pueda faltar nunca más la voz de las mujeres y de los hombres con discapacidad en estos eventos. Memo, ¿qué dijo México? Platícanos. Pues ahora no hay mucho que decir, honestamente. Pero bueno, quisiera además, como antes de centrarme en ese tema, como dar un poco de preámbulo respecto, que no sé si todas y todos tienen como la información, pero recordarles que esta evaluación al Estado mexicano es súper reciente. Estamos hablando que se llevó a cabo el 26 periodo de sesiones entre el 7 y el 25 de marzo. Y específicamente la evaluación al Estado mexicano ocurrió el 17, 18 y 21 de marzo. Y cabe destacar que un día previo, el 16, hubo un encuentro del comité con la sociedad civil en donde tuvimos a bien diferentes organizaciones, entre ellas Cuamex, ¿no? Poder tener un diálogo y poder señalar nuestras mayores preocupaciones e inquietudes. También comentar que previo a este encuentro del día 16, pues Cuamex pudo gestionar algunas reuniones con las expertas latinoamericanas de Guatemala y Panamá. La verdad fue una oportunidad de poder contar cuál es nuestra versión de lo que está ocurriendo en el país, y esto nutrió mucho al momento en que las expertas plantearon preguntas durante la evaluación al Estado. Y justo momentito antes de la reunión con la comunidad de personas con discapacidad y el comité, Coamex gestionó también una reunión bilateral con el relator para México, Markus Schäfer, de Suiza, que la verdad muchos de las organizaciones estábamos muy sorprendidos por qué había sido Markus el relator al ser suizo, cuando normalmente se elige a alguien como muy cercano pues a la región.
Por lo que entendemos, fue seleccionado Marcus por la complejidad del país, porque es un abogado constitucionalista y al ser un gobierno federal es sumamente complejo y él lo destacó en varias ocasiones durante la evaluación y por eso fue como importante. Comentar que en este encuentro privado que tuvimos con el comité fue una gran oportunidad de exponer pues el planteamiento de sociedad civil y particularmente de Coamex, que la verdad tuvimos un lugar privilegiado porque en estos esquemas de trabajo con Naciones Unidas, contar con 5 minutos para hablar y aperturar la sesión, pues la verdad es un lugar de privilegio, ¿no? Y la verdad ahí, y esto te lo comentaba hace un momento, Coamex también siendo congruente del trabajo, ¿no? Y de lo que está establecido en la convención, cuando llegamos a ese punto de acción, el equipo de Coamex da un paso para atrás porque quien tiene que ir adelante son las personas con discapacidad. Y de ahí que Coamex haya decidido hacer una convocatoria abierta para que pudieran participar hombres y mujeres con discapacidad. Esta delegación, por alguna extraña razón, yo digo que por algo ocurrió así, fueron 3 mujeres con discapacidad, una de ellas fue Fernanda, que la verdad nos dio muchísimo gusto que fuera ella. Estuvo también una mujer indígena con discapacidad de la comunidad Mije y hubo también, y que estuvo acompañando los procesos, que lamentablemente en el punto cumbre de la intervención llegó un poco tarde y no pudo hablar, pero estuvo presente todo el tiempo y en la preparación, una mujer refugiada con discapacidad. Porque además algo que queremos destacar, y la verdad si esto tenemos que ponerle una estrellita a Coamex, si un tema surgió en la evaluación al Estado mexicano fue el tema de movilidad humana, es decir, migrantes y refugiados con discapacidad. Y la verdad que aparte de nuestra delegación hubiera una persona refugiada, una persona de origen venezolano, pero que está en proceso de naturalización en México, pues creo que fue un gran logro. Y pues, ¿qué dijo el Estado? Pues la verdad no dijo mucho, me parece que fue repetir el mismo discurso que venimos escuchando desde hace 3 años. Yo destaco, por ejemplo, la desafortunada intervención de algunas y algunos de ellos. Y la verdad, ustedes saben que a mí no me da pena y espero que un día no me balacen, ¿verdad? Pero sí hay nombre y apellido. O sea, y hoy una gran barrera para el movimiento es la señora Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar. Es real. Llegó a inaugurar la intervención del Estado mexicano repitiendo un discurso del presidente que dio en el Consejo de Seguridad, haciendo un llamado a los estados a hacer un fondo global para, para atender a los más pobres, ¿no? Algo como lo que ellos vienen haciendo aquí en el país. Algo lamentable. También fue muy lamentable los llamados a silencio que pidió el presidente del comité a la señora Ariadna Montiel, que ella hablaba y hablaba y hablaba sin fundamento, faltándole verdaderamente el respeto al comité. No hubo información relevante. Se dijo las obligaciones y el quehacer que hace cualquier dependencia y hay como que retomar un datito de discapacidad. Entonces, me parece que fue muy lamentable el papel del Estado mexicano y sobre todo ante escenarios verdaderamente complejos. Les quiero, porque además lo traigo aquí y aprovechando que está Fer también, quisiera compartirles el texto que nuestras representantes leyeron ante el comité. Me voy a permitir yo leer los primeros párrafos, después te dejaré los que tú leíste, ¿te parece bien? Para que todas y todos escuchen lo que dijimos, me parece que es importante. A pesar de que por ley el Gobierno de México está obligado a elaborar el Programa Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, este no se ha hecho. Y el Consejo Nacional para la Inclusión de Personas con Discapacidad, el CONADIS, en los últimos 3 años no ha tenido a una persona titular. Y no se tiene conocimiento si hace alguna actividad. También preocupa la desaparición de los pocos institutos para las personas con discapacidad en los estados, como es el caso del Instituto de Tlaxcala, y la reducción de atribuciones de los institutos de Baja California, Ciudad de México, Guanajuato y Zacatecas. El gobierno ha promovido un enfoque asistencialista con su programa de pensiones para el bienestar de las personas con discapacidad.
el cual beneficia a menos del 5% de la población total de las personas con discapacidad que viven en México, dando un apoyo económico de aproximadamente $4. Sobre el derecho a la consulta, el gobierno no ha desarrollado un mecanismo de participación como lo establece la Convención, y la Asamblea Consultiva del CONADIS no ha sido restablecida a pesar de que diversas organizaciones han solicitado su inclusión. Pero vean cómo ya hasta se preparó, como ya sabe que le toca, hasta se puso. Vas. Tus dos. Ay, son las 3, sí. Sí, está aprendiendo. O sea, sí. Las necesidades de mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas migrantes, refugiadas y de las personas indígenas con discapacidad no han sido tomadas en cuenta por el gobierno mexicano y no ha reconocido el impacto que la pandemia por COVID-19 ha tenido en estos grupos. Ay, perdón. Durante la pandemia aumentaron los feminicidios, pasando de 9 mujeres asesinadas por día en el 2018 a un promedio de 11 en el 2020. También aumentaron las llamadas de auxilio y el número de investigación por violencia familiar. Sin embargo, debido a la falta de datos, se desconoce cuántas eran mujeres con discapacidad o cuántas de ellas la adquirieron como consecuencia de la violencia. Sobre las políticas de infancia, nos preocupa que el gobierno, que el gobierno mexicano proponga que el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes se incorpore al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, dando un paso atrás en el reconocimiento de sus derechos humanos. Finalmente, es alarmante que el cese del confinamiento influya en el aumento de los flujos mixtos de movilidad humana, lo que obligará a las personas, incluidas las personas con discapacidad, a movilizarse de manera irregular, exponiéndose a otros riesgos en las rutas migratorias. En 2021, las solicitudes de refugio en México aumentaron hasta 435% respecto del año 2020, y durante la pandemia, los trámites de refugio se trasladaron a un sitio web gubernamental que no era accesible para las personas con discapacidad. Además de que las y los solicitantes de refugio, al no tener trabajo, no contaron con los recursos para el acceso a Internet, lo que implicó no tener información sobre la pandemia y obstaculizó sus trámites y la solicitud de apoyos y servicios. Estos 8 párrafos resumen el trabajo de 7 años de Coamex. Y quienes lo articularon fueron las mujeres con discapacidad. Y en donde se hicieron señalamientos puntuales, como ya lo vieron. Por ejemplo, en el discurso de Fernanda habló mucho de la falta de datos desagregados y fue un tema recurrente en la evaluación. Entonces, pues ahí está la incidencia de sociedad civil en estos procesos. Todo esto que nos platica Memo y Gaby lo van a poder encontrar en diferentes páginas. Prioritariamente busquen en el de la ONU, ahí están las grabaciones. Hay accesibilidad para que las puedan escuchar y también vienen estos informes que dieron nuestras compañeras con discapacidad. Entonces es importante que vayamos haciendo como este acervo. Quizás no podamos sentarnos y en un solo día comprender y analizar y desagregar todo lo que ahí dice, pero me parece que una de nuestras grandes responsabilidades es saber qué fuimos a decir como grupo representativo de organizaciones, personas con discapacidad y familias. Gaby, ¿y la ONU qué nos dijo? Gracias a Dios. Oye, no, esa pregunta no me habías dicho que me la ibas a hacer. Esa pregunta no venía en el examen. No, fíjate que antes de decir esto de qué dijo la ONU, mientras voy escuchando a Memo, me pregunto como qué le hizo falta decir al gobierno, porque algo así comentábamos, ¿no? Ya ves que te saltaste el guión. El tema internacional y qué nos falta.
Es que ayer que o sea, conversábamos un poco acerca de este panel y porque es un tema tan amplio, ¿no? Y cómo en este tiempo tan corto que tenemos podíamos compartir estas ideas. Moni decía, bueno, que hizo falta decir al gobierno, ¿no? Y bajo de esta idea, yo creo que, y decía, escuchando a Memo, pues creo que poco hay que señalar respecto a lo que le hizo falta decir al gobierno y que más bien habría que pensar que todo se resume a la manera en cómo se presenta el informe y que ya lo señalaba Memo respecto a este enfoque pues asistencial, ¿no? O sea, ¿qué es lo que sucede? Pues la reflexión está en ver cómo no solamente el gobierno hace sus propios datos, como un poco evocando estas palabras de nosotros tenemos otros datos, ¿no? O sea, la sociedad civil efectivamente tiene unos datos y el gobierno tiene otros. Entonces, en esta pregunta de qué le hizo falta, pues creo que también podría sumar como qué nos está haciendo falta a nosotros. A mí me gustaría hablar acerca de eso, ¿no? O sea, ¿qué nos está haciendo falta a nosotros como sociedad civil, como organizaciones? Y también nosotros, ¿qué hemos hecho para favorecer que estos grupos, estas representaciones como la que hoy tiene Fernanda o las que hablaba Guillermo, pues también están siendo desde las organizaciones espacios de empoderamiento, de crecimiento? Memo no me dejará mentir, él decía hace rato, es casual que hayan llegado, que haya sido una delegación de puras mujeres, y yo pienso, pues sí, sí es casual, pero también es cierto que pocas personas respondieron a una convocatoria de esta envergadura tan importante, ¿no? O sea, la convocatoria estuvo en las redes de la Coamex y pues la respuesta desde las bases, yo francamente esperaba una respuesta pues mayúscula, no sé, eso no lo habíamos conversado, Memo, pero la realidad es que yo creí que habría personas que estarían como más interesadas, ¿no? Las propias personas con discapacidad más interesadas en tener este tipo de experiencias en donde estuvieran en Naciones Unidas. Ahora, ¿qué nos ha hecho falta a nosotros para coordinarnos más allá de nuestras causas? Este sería otro. Quizás seríamos más fuertes si no solamente siguiéramos trabajando con nuestros grupos de discapacidad, sino, ya lo hemos dicho en otros foros, que ampliáramos esta intersección de la que hablamos antier, de la que hablamos ayer y de la que hablamos hoy. Entonces, ¿qué nos está haciendo falta a nosotros para unir nuestra causa con los grupos de mujeres, con los grupos de jóvenes, con los grupos de personas indígenas? Y también como organizaciones, ¿qué estamos haciendo por los grupos subrepresentados de personas con discapacidad, como podrían ser las personas con discapacidades múltiples? ¿No? Nosotros hoy estamos, la mayoría de los que estamos aquí, somos organizaciones que atendemos prioritariamente a chicos que tienen una familia, que se desenvuelven pues bien, ¿no? Que tienen retos quizá, digamos, como un poco más cotidianos, pero ¿qué hemos hecho para trabajar con estos grupos de los que también se habla en el informe, como lo señaló Memo, ¿no? Como decía yo, los grupos subrepresentados en nuestra causa, las discapacidades múltiples o, por ejemplo, el autismo. Entonces, creo que pues resulta que nos hemos abatido de pronto en estas lamentaciones, porque quizá creemos que así son las cosas, pero la realidad es que no tienen por qué seguir siendo, perdón, así las cosas, no tendrían por qué seguir siendo así las cosas. Y también reflexionaba de cómo la pandemia pues nos ha enseñado que somos realmente fuertes, que somos importantes, que también pues que todo ha pasado de una manera tan rápida y que hemos reaccionado como a esa manera tan rápida y que pareciera que el miedo se apoderó, ¿no? De las organizaciones mientras el asistencialismo llegaba, ¿no? Entonces, o regresaba, ¿no? Porque no solamente llegaba, sino también regresaba. Entonces, yo pensaba, ¿cuántos tratados internacionales más nos hacen falta para despertar, ¿no? Para despertar a esas voces frente a otras voces, como
la Secretaría de Bienestar o como la misma CNDH, que también pues se presenta desde un lugar pues como un poco pues sombrío, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, estamos hablando que fue un informe, una revisión de México, perdón, en donde estábamos los actores principales, ¿no? Que tendríamos todos que estar dando cuenta y presencia de lo que se está haciendo pues para cambiar el mundo, ese mundo que soñó pues desde México Gilberto Rincón Gallardo junto con otros países, ¿no? Quiero decirles a mí algo que me impactó muchísimo cuando tuve la posibilidad de ir viendo a esta señora Montiel. Y bueno, pues quienes trabajamos el tema de organizaciones sabemos la gran persecución y desacreditación que hemos vivido en esta administración particularmente. Indistinto al tema que trabajemos, que eso es una doble vulnerabilidad que vivimos, por llamarlo de alguna manera. Pero ella dijo, reconocemos que hay organizaciones civiles en materia de discapacidad con un trabajo importante, que en el pasado asumieron la responsabilidad del Estado. Trabajamos con ellas con un diálogo constructivo y de respeto. Y se ha hecho una única excepción de trabajar con una organización en un programa de rehabilitación para las personas con discapacidad. Todas sabemos quién es esa organización. Y esa misma organización fue quien el propio comité en 2014 le dijo al entonces Peña Nieto que se abstuviera de canalizar todo el apoyo a una sola organización porque la organización no podía hacer el trabajo que hacía el gobierno. Y otra vez retrocedimos a lo mismo, justo a esta parte que decía Memo, en donde lo más lamentable no solo es que no se avanzó en derechos, no hubo un sentido de progresividad, sino al revés. Y habría que sentarnos con esta organización y ver de qué forma, de qué manera, con cuántos recursos, a través de qué convenio, cómo es que se va a poder trabajar, porque eso fue lo que fue a decir nuestro país, que sí está con las organizaciones. Muchas veces estuve a punto de creer que decía que era un honor estar, ya sabes con quién, porque en más de su medio discurso dijo, es un honor trabajar en esta cuarta transformación en donde estamos favoreciendo y desarrollando los programas, ¿no? Entonces, bueno, pues yo ahí las invito, yo también espero que un día no me den un balazo por ahí en la calle, pero, pero para mí sí es bien importante decir que como organizaciones, al menos en mi estado, ha sido muy complicado. Y cuando trabajamos este tipo de temas en donde además implica la calidad de vida de quienes tenemos familiares con discapacidad, de quienes acompañamos a las familias todos los días con discapacidad, pues ver que hoy no solo no se da, sino además no se procura que como organizaciones podamos hacer nuestra chamba, quienes tienen más de 50 años como CONFE, quienes tenemos más de 20 años como APAC en Querétaro, hoy cada vez es más difícil. No es que no queramos seguir desarrollando más y ser mejores todos los días, sino que cada vez el escenario, no solo en pandemia, que nos vino a complicar más las cosas, y ayer que estábamos en la reunión decíamos cuántas organizaciones ya no existen hoy después de la pandemia, y es porque no se ha dado ningún tipo de fomento y fortalecimiento a nuestro trabajo, sino además se fue a decir por allá que nos reconocen, que reconocen nuestro trabajo y que pues sí están trabajando con nosotras. Entonces, Javier tiene un comentario. Javier. Buenas tardes. Yo quisiera resaltar dos cosas. Una, la importancia de empoderarnos y de como sociedad civil sumarnos. Cuamex, CONFE es parte de Cuamex, fue parte de la fundación de Cuamex, y la realidad es que lo hicimos para mostrar la realidad de nuestro país y para poder fomentar los cambios y los logros en base a los derechos y en base a la convención. En esta primera etapa nos dimos a la tarea
de dar a conocer la convención, que la convención la conocieran las personas con discapacidad, las organizaciones que atienden a las personas con discapacidad y también nuestro país, porque es un derecho constitucional, está a nivel de constitución. Entonces digo que hay que retomar y hay que estudiar la convención para que realmente exijamos al gobierno mexicano el actuar y el derecho, la armonización, y que realmente estos derechos se den, no nada más en papel, sino que realmente haya una armonización legislativa y que se logre. En cuestión de la presentación de México, pues sí, desgraciadamente estuvo muy maquillada. Hubo muchos datos y muchas cuestiones que no fueron realidades o que se tomaron de sexenios anteriores y que realmente pues no reconocieron esta actitud asistencialista, este cambio de paradigma que ya habíamos logrado, que dijimos, bueno, que no esté en salud, el CONADIS es una ventaja, que se vaya a la Ceresol o a Bienestar o buscar un instituto. Sin embargo, esto, y lo luchamos, estando en el CONADIS, los que estuvimos ahí presentes, le decíamos, no es posible que sean puras becas. Eso fue lo que prometió el presidente y eso es lo que vamos a cumplir. Y Ariadna Montiel, siendo la subsecretaria, así nos los contestó. Cuando estuvo lo de la asamblea, que muchos fomentamos para que se volviera a reabrir y que realmente tuviera el consejo la representación de la sociedad civil, porque era una ventana, era una puerta que teníamos para poder, pues ahora sí, dialogar con las diferentes secretarías y hacer incidencia política, y desgraciadamente, pues sí, se nos vino para abajo, ¿no? O sea, al CONADIS le dieron muy poca fuerza. Ahora, en cuestión de que es una organización le dan los recursos, no se lo dan, pues yo creo que ahí sí Teletón tuvo la fuerza y la forma de poder negociar y poder seguir adelante en un momento crucial. Sin embargo, a quien estamos evaluando es al Estado mexicano, que ha dejado de atender y velar por los derechos, y eso y pone como excusa que está ayudando a una organización. Sin embargo, las demás organizaciones no tenemos el apoyo, y si hemos sido señaladas y hasta perseguidas en un momento dado, en cuestión de que cuáles son los recursos, cuáles son los incentivos, cuáles son, cada día es más difícil y cada día estamos más vigilados por el SAT no dudo que alguna organización sea corrupta, pero no todas. Y no nos pueden tampoco decir que México, cuando realmente las organizaciones de la sociedad civil son las que han velado por los derechos de las personas con discapacidad y han fomentado. ¿Cuál es nuestro papel como sociedad civil? Ahorita, con todas las recomendaciones de la ONU, retomarlas y buscar quién es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es el gobierno, para que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos. Tenemos que empoderarnos, y yo sí les pediría a toda la red CONFE que se empoderen, que realmente tomen estas recomendaciones. Y ayer nos decían, bueno, no tenemos la información clara y concisa y oportuna. Entonces yo sí le pediría a Guillermo y a Gaby que se las hagamos llegar para que podamos trabajar en conjunto y en cada estado de la República trabajemos para poder empoderar a la sociedad civil, buscar los institutos. Desgraciadamente, por ejemplo, Tlaxcala fue el primer instituto que se formó en nuestro país. ¿Llevaba cuántos años, Guillermo? ¿30? Más o menos, veintitantos. Vamos a poner que tuviera veintitantos años, casi 30, 20 años, perdón, que tuviera 20 años. Sin embargo, llegaron, lo pasaron al DIF. La persona que estaba al frente, que había hecho una gran labor, vámonos para afuera. Zacatecas, lo mismo. Entonces, ¿cómo podemos hacer que los institutos, por ejemplo, el de Yucatán está realmente, vamos a pensar que está fortalecido? Sin embargo, el de Guanajuato, que trae un muy buen apoyo por parte del gobierno, le han retirado recursos. Pues como sociedad civil debemos de exigir que esos institutos, que son los que están velando por los derechos de las personas con discapacidad, se fortalezcan. Y nosotros como Red Confe, ¿qué podemos hacer? Pedir a Cuamex, pedir a Guillermo y a Gaby que tengamos la información certera y en tiempo y en forma, y nosotros unirnos y sumarnos. Sí es trabajo, definitivamente, pero lo que decía Gaby sí es triste. Teníamos la representación de personas con discapacidad, fuimos la única organización de personas con discapacidad que fueron las mismas personas que tuvieron voz y que se escuchó su voz. Pero sin embargo, cuando hicimos la convocatoria, tuvimos muy poca cercanía o gente que se tuvo que estar buscando actores para que realmente sí representaran a México, ¿no? O a la sociedad civil. Entonces, bueno, yo creo que hay que dirigirnos.
Nuestra función como sociedad civil es ver el objetivo, y el objetivo es que los derechos de las personas con discapacidad sean exigibles, que estén armonizados y que realmente tenemos la convención, retomémosla. Es un gran documento, el primer documento de derechos humanos que se aprueba en la ONU, fomentada y llevada por Gilberto Rincón Gallardo y muchos asesores mexicanos y extranjeros. Ahí está, y le ha servido a muchos países para lograr avanzar. En México tenemos la obligación de poder exigirlo. Vamos a hacerlo. Así es, coincido contigo, Javier, en todos los comentarios que haces. A mí también me parece que no perdemos el piso o el objetivo que es al gobierno el que estamos evaluando. Y por eso te decía, sentémonos con las organizaciones con las que sí están trabajando, si es una, si son dos, si son tres, y veamos de qué manera como sector podemos trabajar juntas. Si es a través de la voz de una, bueno, pues al final el resultado y el objetivo es el mismo, que son las personas con discapacidad y sus familias. Entonces, a 2028 tenemos la siguiente revisión, ¿cierto? 2028 es el reto no solo para el Estado mexicano, sino para nosotros en cuanto a la gran incidencia que podamos hacer para que logremos avanzar. Yo no me quedaría en un aspecto poquitero de avanzar poquito, sino debemos avanzar de una manera digna. Hace rato nos decían, debemos buscar todos los días la dignidad y eso solo se hace mediante el trabajo, la fuerza y la unión. ¿Cuáles son estos retos a 2028? Tenemos muy poquito tiempo, Sí, tenemos una mano levantada en el chat, ahorita en ok. cuanto podamos le damos la palabra, pero de una forma como muy resumida, ¿cuáles son Concreta. los retos? Bueno, les invitamos de entrada a que conozcan el documento ya de las observaciones finales del comité. Ahí están planteadas 78 recomendaciones al Estado mexicano, que me parece, yo les soy honesto, mi lectura personal, no sé si todos la compartan, a mí me faltó un poquito más de contundencia y que fueran mucho más enérgicas, pero bueno, quiero comprender que el comité también pues justo está dando seguimiento a lo que sigue pendiente desde el 2014. O sea, entonces, pues también cobra un poco sentido del por qué incluso hubo recomendaciones que se retomaron de ahí, ¿de acuerdo? Pero yo quiero destacar que entre las recomendaciones se sigue insistiendo sobre la importancia de recopilar datos y estadísticas desagregados, que si bien incluso, y Coamex lo mencionó en algunos de los encuentros con las expertas latinoamericanas, que reconocíamos como sociedad civil este ejercicio censal del 2020, que reconocemos que el Estado mexicano lo logró, pese a que muchos países estaban justo en plena pandemia haciendo ejercicio censal, y México fue de los únicos que sí lo logró hacer. Entonces, claro, lo aplaudimos, pero no nos basta con tener el censo. De ahí tenemos que hacer un ejercicio de desagregación de información, porque hoy sabemos que hay 16% de personas con discapacidad en México. Otro tema relevante de las recomendaciones que yo quisiera destacar es que hoy el foco, que bueno, sin duda, y la verdad que sí nos aplaudimos porque es nuestra joya de la corona, el tema de movilidad humana, migrantes y refugiados fue un tema candente en la evaluación y se volvió a retomar en las recomendaciones, pero además otros grupos que fueron ampliamente visibilizados fueron niñas y mujeres. El énfasis en cuestiones de género fue sumamente presente durante todo el diálogo y sobre todo en las recomendaciones, y también, sobre todo, comunidades y pueblos indígenas. Entonces, creo que ahí están estas otras poblaciones prioritarias y de interés. Yo destaco, por ejemplo, que vuelve a insistir al comité que el Estado mexicano debe de abandonar el modelo médico y de bienestar, ¿no? Estamos hablando de un enfoque de derechos humanos. Y yo, uno de los que yo destaco, porque además es de nuestra área de trabajo en Coamex, que es donde está mucho el énfasis, tiene que ver con que el Estado puede emitir, y lo voy a leer tal cual, un plan nacional integral para la implementación de la convención a nivel federal y estatal. Yo creo que es sumamente útil esta recomendación y nos da mucho piso de trabajo. De entrada, comentar, ahorita las recomendaciones están todavía en idioma original, están disponibles en el portal de Naciones Unidas todavía en inglés. Yo espero que en un par de semanas ya se haga la publicación de la traducción oficial, pero les comentamos que si bien podemos tener estos recursos de Google y demás, pero estas semanas el equipo de Coamex ha estado trabajando en hacer una traducción no oficial, es decir, la traducción Coamex,
que esperamos ya esté disponible. De hecho, ya está disponible. Le estamos dando como la última revisión y el lunes, y eso lo comprometemos con Gaby, ¿no? A compartírselas esta traducción no oficial de Quamex, ¿no? Para que las puedan ir revisando y estudiando en lo que tenemos la versión oficial de Naciones Unidas, ¿de acuerdo? Para cualquier cosa también quiero presentarles a nuestra responsable de incidencia nacional e internacional y también de la parte académica, Mirta Rocha, por si te quieres poner de pie también para que te ubiquen. Y también cualquier duda respecto de estos temas, pueden también acercarse ya directamente con Mirta, nuestro equipo, y aprovecho para dar algunos anuncios parroquiales antes de que me corten el micrófono. Uno, el 25 y 26 de abril, pasando que se vayan a descansar, vacaciones, demás, vamos a tener un conversatorio público, virtual, en donde vamos a discutir sobre las recomendaciones al Estado mexicano. Van a haber mesas de trabajo. Algunas y algunos de ustedes participaron en aquel foro de institutos y organizaciones de personas con discapacidad. Vamos a seguir un poco con este formato. Este sí está exclusivamente dirigido a sociedad civil para poder tener más tiempo de exploración de las recomendaciones. Y el 29, es 29, 28 y 29, ¿verdad? Tenemos un webinario sobre la convención y la Agenda 2030 a la luz de que la próxima evaluación es en el 2028, pues también estaremos a pocos años de que concluya la Agenda 2030. Y esto es un espacio para reflexionar sobre esos desafíos que tiene México a nivel global. Este webinario regional lo estamos organizando con Riadis y para ambos eventos, el conversatorio Contexto México y el webinario Contexto Regional, esperamos contar con ponentes de alto nivel, no les quiero adelantar porque estamos en ese proceso, y sobre todo lo que queremos propiciar son estas mesas de diálogo y discusión. Entonces, ya les estaremos compartiendo la información, les invito a que sigan nuestras redes sociales, de hecho están ahí público, de hecho me disculpo no haber podido estar como más presente en esta reunión, aunque Gaby no me avisó nada más para estar hoy. No es cierto. Nada más la quiero molestar. Pero andaba medio sentida porque el miércoles tuvimos una rueda de prensa, pero teníamos esta actividad importante sobre todo por la inercia de trabajo que teníamos con las organizaciones que participamos en esta sesión con el comité. Yo aquí la verdad quiero hacer un reconocimiento a las organizaciones que también estuvieron en este encuentro privado con el comité, porque hoy también son organizaciones que también tienen un nivel de maduración muy distinto al del 2014 y con las cuales hoy nos podemos sentar también a trabajar. A veces hay polémicas, ¿no? O posturas distintas, pero nos pudimos sentar en esta rueda de prensa con Documenta, con Disability Rights International, con Human Rights Watch, con Colectivo Chucán, que quizás en 2014 no fue tan fácil ni propicio tener estos encuentros y hoy nos pudimos unir con un firme propósito, que hoy más que nunca necesitamos hacer un frente común ante esta situación. Entonces, les invitamos, la rueda de prensa está ahí disponible en las redes sociales de todas estas organizaciones para escuchar las reflexiones que ahí planteamos, ¿no? Y entonces, pues bueno, está la invitación abierta para participar en estos eventos de fin de mes y estar más en comunicación y con todo gusto poder apoyar el trabajo que están haciendo en los estados. No adelanto muchísimo, pero por aquí que aprovechando que está nuestra colega de Yucatán, en junio estamos ya en el proceso. Esperamos tener la segunda edición de este foro de institutos y organizaciones con el apoyo del Instituto de Yucatán, con Marité, y pues así comprometemos a las organizaciones de Yucatán para que nos ayuden a empujarlo y poderlo consolidar. Y entonces ya, te dejamos también parte del balón en tu cancha. Ya estamos próximos a las conversaciones con Marité y ojalá a través de Gaby ¿no? nos puedas estar acompañando. Pues lo voy a pensar. Ok, muchísimas gracias, gracias. Muchas gracias. Pues bueno, datos, estadísticas desagregados, movilidad, el tema de movilidad humana, niñas y mujeres, tema de género, comunidades y pueblos indígenas, dejar atrás el modelo médico y de bienestar, empezar a generar un plan nacional integral de la convención a nivel federal y estatal, son los grandes retos que nos deja esta revisión
y en el que me parece que ya estamos trabajando, pero que hay que meter mayor fuerza es en este plan estatal. Es decir, en ese no necesitamos a la federación si lo empezamos a trabajar desde nuestros estados. Entonces, además de lo que ya se está haciendo a través del movimiento asociativo, a través de lo que ya está haciendo Coamex a nivel federal, nosotras desde nuestros estados podemos sumar para ir trabajando junto con la autoridad en que se cree este plan estatal, dejando atrás el modelo médico, el modelo asistencial y bueno, pues donde esté el modelo de bienestar también. Fer, ya escuchamos mucho sobre el gobierno, sobre la Organización de las Naciones Unidas. A mí me gustaría que tu cierre pudiera ser un mensaje a las organizaciones. ¿Qué les dirías a las organizaciones que hoy te estamos escuchando? ¿Qué tenemos que hacer para que haya más Fernandos como tú incidiendo en esto? Pues primero que nada que pues ustedes ya hacen mucho. La verdad es que ustedes hacen mucho, pero que también consulten a, por ejemplo, que a las personas y que capaciten en sus organizaciones a más autogestores y que se unan a la red de autogestores para que seamos más y no nada más seamos uno de cada organización, sino que seamos 20 de cada organización para que seamos más para que seamos más autogestores y el movimiento sea mucho. Y que, por ejemplo, en donde yo estoy, en el de Empowerus, esa es la idea, que no nada más yo represente a México, sino que también sean más autogestores representando a México dentro del grupo Empowerus. Entonces, a mí me gustaría que se unieran más autogestores y autogestoras y y que no tengan miedo de decir yo puedo, yo quiero, yo necesito. Eso es lo que yo les diría a ellos, ¿no? Y a las organizaciones, pues nada, porque las que están aquí por algo están aquí, ¿no? Por algo estamos aquí para apoyarnos entre todos y pues nada más eso. Pues nos va bien en nuestra revisión. Nos va bien porque sí creo que si estamos aquí es por algo y para algo. Y bueno, pues ahí está la red de autogestores. Es un nuevo proyecto y que estamos trabajando desde CONFE. Soy parte de la red de autogestores, así que está trabajando CONFE con el resto de las organizaciones que formamos parte del movimiento asociativo. Entonces, pues invitarnos a que si aún no nos animamos, podamos contribuir y nutrir esto. Gaby, tu cierre. Pues creo que hay poco que decir después de lo que ya Fernanda ha señalado. Quizás sumaría que este énfasis, ¿no? De vayámonos después de esta reunión, además de renovados, además de tener nuevos datos, ¿no? De todo lo que estuvimos aprendiendo, pues vayámonos con esta reflexión interna de ¿y qué nos hizo falta a nosotros hacer para transformarlo? Hace rato decíamos eso, las nuevas normalidades en realidad hablan de nuevas transformaciones. Entonces, no echemos en saco roto eso y pensemos qué nos hizo falta hacer para ponerlo en acción. Pues, muchas gracias y pues sería todo. Pues bueno, muchas gracias a quienes permanecieron aquí en un viernes ya cansados, a quienes en línea se pudieron conectar y mantenerse hasta este momento. Me parece que el trabajo que tenemos es mucho, lo que ya estamos haciendo también es mucho y ojalá algún día sea suficiente para garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Ojalá que nos toque ver una buena transformación y ojalá que todos los días nos levantemos siendo activistas. Hace algunos años en una de las reuniones de CONFE, alguien decía que quienes tenemos familiares o quienes formamos parte de las asociaciones, tenemos que ser activistas todos los días, en todos los temas, en mujeres, en infancias, en movilidad humana, en la parte económica, laboral, en la parte religiosa, en la parte de ocio, del deporte. No podemos no ver a la discapacidad en cualquier tema porque esa es la interseccionalidad que es lo que hoy debe regir la política pública. Muchas gracias.
Bueno, pues toca hacer el cierre de nuestra reunión nacional 2022. Entonces, decirles un par de cosas. Una, quienes están en Zoom, si nos pueden ayudar en abrir sus cámaras para que tomen una captura de pantalla. La otra es que quienes estuvieron poniendo algunas anotaciones en el chat, por favor, están trabajando, Rosalba que hablaba, perdón, Rosa Isela que hablaba de Puebla. Entonces leímos sus comentarios y los vamos a estar socializando con los demás. Entonces, bueno, pues Taide y Javier, no sé si quisieran acercarse para hacer el cierre formal de la reunión. Y bueno, pues Moni, muchas gracias. Bueno, pues ahora sí que creo que hemos tenido muchísimas reflexiones, mucho aprendizaje y lo único que me encantará decirles es mil gracias por habernos acompañado, como mencionábamos ayer, de una forma en línea, presencial. Al fin y al cabo siempre estamos aquí. La fortaleza de CONFE es justamente todo lo que somos, todos los que somos, y creo que eso es lo valioso. Entonces, agradecer mucho, impulsar siempre a lo que es el trabajo de la sociedad civil, el trabajo de los autogestores y también nuestro trabajo como individuos, ¿no? Siempre en lo que se está logrando para promover con el enfoque de derechos la integración de todas las personas. Y muchísimas gracias por estar aquí y gracias a todos los de el equipo o los equipos de CONFE que han estado desarrollando toda la parte técnica y todo. Mil gracias. Muchas gracias a todos. Yo sí quiero agradecer a toda la red, a todas las organizaciones y a las personas con discapacidad que están aquí presentes, que han estado estos 3 días en las cuales hemos visto que todavía tenemos una deuda muy grande con nuestro país, una deuda muy grande con la comunidad de personas con discapacidad. Sin embargo, tenemos que avanzar y vamos a avanzar con el compromiso de todos. Ahora vemos la autogestión, que eso es una cosa maravillosa, que las personas con discapacidad puedan hablar por sí mismas, que realmente escuchemos sus voces. Y como bien nos decían, a veces interpretamos de alguna forma que lo hacemos de buena intención, pero sin embargo muchas veces las personas con discapacidad nos quieren decir otra cosa. Entonces yo creo que sí es básico el poder empoderar a las personas con discapacidad, a que sean ellas mismas las que hablen y que les brindemos los apoyos y rompamos las barreras como sociedad y como gobierno para poder avanzar. Tenemos una oportunidad ahorita con lo de la recomendación y yo creo que eso nos va a fortalecer a la red, el poder estar más cerca y viendo cuáles son los retos a seguir en el gobierno estatal, federal y municipal. Realmente en las zonas rurales es donde más atrasos tenemos. Y hay que atenderlos. Y yo agradezco muchísimo también al CEMEFI por habernos abierto este espacio, este lugar tan digno y tan bonito y que realmente hemos tenido una asesoría y un apoyo técnico sensacional. Agradecer a Ale, agradecer a Gaby, agradecer a Samara y a todo el equipo de CONFE, a Julieta que han estado trabajando. Abrazo partido a Taide, a Caro, a Ernesto y a todo el equipo, no quisiera yo, y a Cuamix. Gracias, Guillermo, por todo ese trabajo y por todo ese seguimiento para poder presentar el informe alternativo, que es lo que nos da la realidad de cómo está nuestro país y que también tenemos una obligación de exigirle al gobierno y de que cambie su forma porque, digo, hemos tenido un retroceso. Entonces, muchas gracias. Creo que esta reunión nacional ha sido fructífera, hemos tenido muy buena participación, el poder trabajar en línea y de forma virtual, pues ha ayudado. Y muchas gracias a todos y hacia adelante. Vamos a trabajar y estoy seguro que vamos a tener logros para que los derechos de las personas con discapacidad se vean reflejados en nuestra sociedad. Muchas gracias a todos. Bueno, pues que tengan buen regreso a sus casas, a las personas que vinieron de los estados, también buen camino.
Nos vemos en el 2023 y para la siguiente reunión nacional. Y yo les pediría una cosa más, un aplauso a Julieta, que hoy es su cumpleaños, por favor. Felicidades a Julieta. Qué mejor manera de festejar que aquí trabajando en esta causa. Y una foto de todos, por favor, aquí. Por favor. La foto va a ser aquí afuera en el patio, por favor. En el patio, por favor.